Bueno, vamos a presentar los títulos de noviembre 2020. Estos son los 6 títulos prescritos, entonces la idea es que tenéis que elegir uno de estos títulos para hacer vuestro ensayo. Recordad que no podéis elegir ninguno de los que ya habéis utilizado para el logro promocional. Bueno, empezando por el primero, si fuera necesario resolver un desacuerdo sobre afirmaciones de conocimiento, es fundamental prestar la misma atención a ambas partes. ¿En qué circunstancias se pueden considerar esto un buen consejo? Ahí señalé estas palabras en rojo porque considero que son las fundamentales. Así va a estar en el resto de los títulos, ¿vale? Entonces, con respecto a la palabra desacuerdo, cuando hablamos de desacuerdo es algo que va más allá de las simples opiniones. No podemos caer en la tentación de que cuando estamos hablando de desacuerdos estamos hablando de meras opiniones. Entonces, es importante que entendamos que esto, cuando estamos hablando de desacuerdo, estamos hablando de posiciones argumentadas por cada uno de los sujetos frente a una determinada problemática, en este caso frente a las afirmaciones de conocimiento. Por otro lado, cuando estamos hablando de la palabra desacuerdo, está vinculada con la palabra ambas, que también la encontramos acá. Entonces, la palabra ambas, aquí la tenemos, ambas siempre hace referencia a dos posiciones, dos elementos. Entonces, cuando estemos hablando del desacuerdo, es importante que presentemos las dos partes que están en desacuerdo. Siempre que utilicemos ejemplos dentro de a la hora de hacer este ensayo, es importante que los ejemplos estén claramente estas dos posiciones explícitas. Bueno, la siguiente palabreja que tenemos aquí es afirmaciones del conocimiento, es esta de acá. Entonces, para hablar sobre esta palabra me quiero referir a esta imagen que ya la he utilizado en algunas presentaciones en otras ocasiones para hacer la diferencia entre los elementos que tenemos aquí. Una afirmación del área, una pregunta del área, una afirmación de conocimiento y una pregunta de conocimiento. Entonces, cuando estamos aquí hablando de afirmaciones de conocimiento, nos referimos a esto de aquí, a esto que está en verde. No puede ser a esto que está aquí en negro. Esto se refiere a afirmaciones de las áreas. Entonces, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en esta afirmación que tenemos aquí de ciencias naturales, dice la amilasa es la enzima que descompone los almidones en azúcares dobles. Entonces, realmente eso es algo que no permite el desacuerdo, porque la amilasa, esa es la función que cumple. Entonces, no hay vuelta de hoja frente a esa afirmación. Jamás no va a presentar un desacuerdo. Entonces, realmente, cuando estamos hablando de desacuerdos y cuando estamos hablando de afirmaciones del conocimiento, estamos a este nivel. Son preguntas que realmente tienen que ver con el conocimiento, mientras que estos son preguntas sobre los temas que hay en las diferentes áreas, en matemáticas, en ciencias naturales, en ciencias humanas, en historia, ética, etcétera. Aquí estamos hablando del conocimiento. Entonces, esto siempre nos va a permitir plantear un desacuerdo. Siempre vamos a tener diferentes opiniones frente a ese aspecto. Y en este caso, lo que encontramos aquí que nos pide que encontremos ese desacuerdo y que tenemos que prestar atención a ambas partes es porque las respuestas que demos tienen que tener argumentos, como decía yo aquí antes. ¿Listo? Entonces, tened en cuenta que siempre nos vamos a referir a esto de aquí y no a esto de aquí. Si nosotros nos miramos esta de aquí, dice John Maynard Keynes es el mayor contribuyente al análisis macroeconómico. Pues es algo que es discutible, ciertamente, y que alguien puede estar en desacuerdo. Pero aún así es algo que está todavía dentro de las áreas, no está dentro del conocimiento. El siguiente elemento que tenemos que tener en cuenta es que es una pregunta... o sea, el ensayo contiene una pregunta y esa pregunta hay que responderla. Y lo que nos está preguntando es qué circunstancias o qué condiciones hacen que esta afirmación que tenemos aquí se cumpla. Entonces, en definitiva, nos va a tocar responder a esto que está aquí. Averiguar esas circunstancias, esas condiciones que hacen que esto de acá se convierta en un buen consejo. A mí se me ocurrían algunas cosas. Por ejemplo, primero que tiene que ser una afirmación que sea del tipo de conocimiento, evidentemente. O sea, que nos permita plantear cuestiones y argumentos a favor y en contra. De esa manera
vamos a encontrar algo que es así, que es de este estilo. Es decir, que sí podemos, esto se puede convertir en un buen consejo, esto que está aquí entre comillas. La segunda, que realmente las dos tengan argumentos. Si una tiene argumentos y la otra no la tiene, realmente no merece la pena prestar atención a ambas partes, solamente aquella que tiene argumentos. Entonces, en la medida en que nosotros planteemos afirmaciones de este tipo, que nos permiten entrar en debate, y no de este tipo, que no hay debate posible, entonces esto se cumple, la frase que tenemos aquí entre comillas. Y segundo, en la medida en que nosotros tengamos argumentos, también se va a poder cumplir esta frase. Si nosotros planteamos esta aquí, vuelvo aquí a la de la amilasa, entonces podemos decir, la amilasa es la enzima que descompone los almidones en azúcares dobles. Pero otra persona plantea que la amilasa es la enzima que lo que hace es unir los azúcares dobles y convertirlos en un almidón. Entonces es la postura contraria. ¿En qué medida esto es, o sea, esto de aquí es factible para esta afirmación de aquí? En la medida en que yo pueda justificar la segunda afirmación. Pero si la segunda afirmación es falsa, no merece la pena ni siquiera prestarle atención. Entonces, en este caso, las circunstancias que rodean a esto es que la primera afirmación es válida, la segunda es falsa, con lo cual esto no se convierte en un buen consejo. Siguiente título. Bueno, y buen consejo se refiere a la afirmación del título, en no olvidarlo nunca, como decía. Bueno, entender algo implica poder responder a las preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? Que se formulen al respecto, en qué medida está de acuerdo con esta afirmación. Bueno, cuando hablamos de preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? Estamos hablando de algo que nos apunta a lo que realmente está prohibido dentro de un ensayo TOK, y es plantear ejemplos hipotéticos. Entonces, no tenemos que caer en los planteamientos hipotéticos o en los ejemplos hipotéticos a la hora de responder a este título, aunque la pregunta que está ahí formulada nos invita a hacerlo. Entonces, más bien, este tipo de preguntas nos invita a pensar en un ámbito científico, en las hipótesis científicas. Es algo bien distinto. Una hipótesis es algo que es necesario hacerlo dentro del método científico. Es el punto de partida para iniciar el trabajo en el método científico. Entonces, realmente no es que sea tan descabellado plantear preguntas de este tipo. Aquí digo que en definitiva está planteando que por mucho que sea una hipótesis, cualquier planteamiento que yo hago, ¿listo? O cualquier planteamiento a la hora de desarrollar el método científico, siempre hay una base para plantear esa hipótesis. Y esa base es el entendimiento que yo tengo de determinado conocimiento. Es decir, yo no puedo plantear una hipótesis que sería la respuesta a la pregunta ¿qué ocurriría si? No puedo plantearla hasta que yo no tenga un entendimiento previo que me permita plantear esa hipótesis. ¿Listo? Y esos cuestionamientos. Entonces realmente sí hay mucha relación entre estas preguntas con la posibilidad de entender previamente ese conocimiento que me permite plantear esas preguntas. En ciencias no solamente vale el término de las hipótesis, también vale el término de las predicciones. Cuando estamos hablando de predicciones en ciencias naturales, estamos hablando no de profecías o cosas por el estilo, sino que estamos hablando de aquellos sucesos que podrían ocurrir en el marco de un planteamiento teórico que yo he desarrollado. Ejemplo, Einstein entendía perfectamente cómo era el comportamiento del espacio-tiempo, que era un espacio tetradimensional, era un tejido tetradimensional. Entonces, ese comportamiento le hacía plantear preguntas del tipo ¿qué pasaría si, en este caso, nosotros encontramos un cuerpo que tenga una gravedad tan grande que se vuelva prácticamente infinita? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Decía, pues el espacio-tiempo se curva. Y eso es lo que dice Einstein. Entonces, eso en definitiva, ¿qué es lo que plantea?
plantea la posibilidad de la existencia de agujeros negros. Entonces, un agujero negro Einstein jamás lo vio, pero predijo la existencia de esto a través de su teoría. Entonces, está a partir de una pregunta del tipo ¿qué pasaría si la gravedad se vuelve infinita? Entonces nos da un resultado, que es una predicción frente a lo que ocurriría en esas circunstancias, que es algo que no somos capaces de ver, que no somos capaces de captar con nuestra vista, pero que podemos teóricamente formularlo. Y en este caso Einstein tenía razón, porque finalmente hace 2 años se hizo la primera fotografía de un agujero negro. Entonces por eso se convierte en predicción, porque es algo que antes de que suceda o que tengamos la certeza de que eso existe, somos capaces de modelarlo matemáticamente y decir que eso funciona, que eso existe realmente. Bueno, en el caso de las matemáticas, este tipo de preguntas, ¿qué pasaría si o qué ocurriría si? Simplemente van contra la realidad. O sea, yo no puedo formular este tipo de preguntas porque nos llevan al error. Planteemos, por ejemplo, el caso de la división. Entonces, si nosotros en la división decimos, ¿qué pasaría si el dividendo se convierte en divisor y el divisor se convierte en dividendo? Entonces, lo que pasaría sencillamente es que el resultado cambia totalmente. Es el resultado de una operación totalmente distinta, porque los planteamientos son distintos. En matemáticas y en multiplicación existe la propiedad conmutativa, entonces eso no hay ningún problema. Pero en la división y en la resta sí ocurre el problema. Entonces, realmente este tipo de preguntas que ocurriría así en matemáticas no caben cuando hay una serie de axiomas, de reglas matemáticas, que si nosotros las quebramos, las rompemos, hacen que los resultados sean totalmente distintos. Y nos lleva a la confusión. Entonces, en principio en matemáticas no se podría plantear porque, como digo, simplemente va contra la realidad. Pero en matemáticas existe la geometría, es parte de las matemáticas. Y allá por los siglos XVIII, me parece que fue, a alguien se le ocurrió preguntarse, ¿y qué pasaría si el quinto principio de Euclides no lo tenemos en cuenta? Es decir, no es cierto. Y a partir de ahí surgieron las geometrías no euclidianas, que es un tema que es muy interesante para explorar en el marco de este conocimiento. ¿Qué pasaría si lo que decía Euclides, de los 5 principios, el quinto principio decimos, no tiene nada que ver? Bueno, pues resulta que encontramos un ámbito muy rico a la hora del desarrollo de la geometría. Bueno, una parte demasiado amplia de nuestro conocimiento se centra en nosotros mismos, como si fuéramos lo más importante del universo, adaptado de Carlo Rovelli. ¿Por qué podría ser esto problemático? Bueno, primera recomendación frente a un título que tiene aquí un nombre, no presten atención al nombre, eso no es importante. Hay que escribirlo, hay que dejarlo ahí porque el título no se puede modificar, pero no es importante la persona que lo dijo. Así que no recomiendo, nunca se recomienda que uno se ponga a explorar por qué esta persona dijo eso. Eso nos despistaría el título. En el contexto de este título es importante hablar del término nosotros. Fíjense que aparece prácticamente 3 veces la primera persona del plural. Primero, aquí, nuestro conocimiento. Segundo, aquí habla de nosotros mismos. Y tercero, aquí porque está hablando el verbo en primera persona del plural, como si fuéramos. Entonces, el término de la primera persona del plural es fundamental dentro de este título. Segundo, el componente de la primera persona no está claro si se refiere a la humanidad en su totalidad o a una pequeña parte de la humanidad, es decir, los que poseen ese conocimiento, porque está hablando de nuestro conocimiento. Entonces, en el mundo encuentran diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes grupos de personas con diferentes conocimientos cada uno. Entonces, este concepto de quiénes son esos nosotros no está tan claro dentro del título. Está claro que es aquellos que poseen el conocimiento, pero también podría ser toda la humanidad. ¿Listo? Entonces, esto es un aspecto importante porque al final lo vamos a tener en cuenta. Tercero, si nosotros revisamos las áreas de conocimiento, la mayoría tienen que ver con el aspecto humano. Entonces, hablamos de las ciencias humanas que son claramente humanas. La historia es la historia del pasado humano documentado. Tiene que ver con el ser humano. Las artes es el desarrollo del ingenio humano en la producción artística, pero es humano. O sea, los animales, plantas, etcétera, no producen arte. La ética es aquello que regula las relaciones entre las personas. Entonces, también tiene que ver con lo humano. Los sistemas religiosos de conocimiento, evidentemente, es
la religiosidad humana. El ser humano es religioso y se dirige hacia lo trascendente, hacia Dios, ¿no? Pero incluso a ese Dios le damos carácter de persona y dialogamos con ella. Entonces, realmente tiene mucho de humano los sistemas religiosos de conocimiento y mucho más los sistemas indígenas de conocimiento que nos están hablando del conocimiento que tienen las comunidades nativas. Entonces, realmente tiene mucho que ver con lo humano, ¿eh? Todas estas áreas de conocimiento. De las 8 que hay, 6 ya están directamente relacionadas con lo humano. Se salvan 2 en principio, las matemáticas y las ciencias naturales. Pero en las matemáticas hay una famosa diatriba, una famosa pregunta o cuestión que está por resolver, es si las matemáticas es algo que es descubierto o son inventadas. Es decir, es algo que están ya ahí de manera objetiva o es una invención del ser humano. Si nos inclinamos por lo segundo, que mucha gente lo hace, tiene mucho de humano, porque es un invento del ser humano. Entonces realmente el ser humano es el que está produciendo esas matemáticas. Entonces sigue estando concentrado en el ser humano. Las ciencias naturales, pues eso nos hace considerar que la humanidad es una pequeña parte de esa realidad del mundo natural, de ese universo. Pero el conocimiento, en definitiva, es la interacción entre objeto de conocimiento y sujeto de conocimiento, con lo cual, al final, el conocimiento vuelve a centrarse en nosotros mismos desde una perspectiva subjetiva de esta naturaleza del conocimiento. Es decir, a pesar de que nosotros en ciencias naturales estemos estudiando las estrellas o los mamíferos, realmente lo estamos haciendo desde nuestra perspectiva, desde nuestra subjetividad de ser humano, porque siempre el conocimiento está mediado por el ser humano. Entonces, realmente una gran parte de nuestro conocimiento se centra en nosotros mismos, que es lo que nos está diciendo el título. El término universo es importante porque en la formulación del título corresponde a una realidad más amplia que la humanidad misma, y que la humanidad, pertenece a ese universo. Porque nos dice que es la parte más importante, pero es una parte de ese universo. Entonces, ese término universo es importante entenderlo. Siguiente. Pero lo importante de este título está en la afirmación que podría resultar problemática. O sea, está en que si esta afirmación que tenemos acá es o no es problemática. Se me ocurren 2 opciones para que sea problemática. Una es del plano de lo ético, en el sentido de que el ser humano se valora a sí mismo por encima de todos los demás elementos del universo. Y esto ya está estableciendo una escala de valor que lo aplicamos en la ética. Si lo hacemos desde una perspectiva, como decía aquí, o sea, no estamos hablando de la humanidad en su totalidad, sino de una pequeña parte de la humanidad, entonces, si resulta que esa pequeña parte de la humanidad es la más importante del universo, estamos despreciando a las otras partes de la humanidad. ¿Listo? Entonces, eso también tiene repercusiones éticas. Entonces, ¿por qué puede ser problemático? Pues por este desprecio que hay o ante el resto que no es humano dentro del universo, o ante aquello o frente a aquello que es humano pero que no forma parte de nuestra comunidad de conocimiento. Entonces la dejamos de lado, la ignoramos, y por ignorarla podemos o despreciarla o simplemente no tenerla en cuenta, y eso tiene unas repercusiones éticas. Decía que es por una parte por lo ético y por otra parte por el desconocimiento. O sea, ¿qué repercusiones problemáticas puede tener el desconocimiento? Pues grandísimas. O sea, el no conocer ya es un problema. El desconocer es un problema. Entonces resulta problemático, ¿por qué? Porque desconocemos una gran parte de la realidad. Entonces, si este universo es mucho más amplio que la humanidad, estamos desconociendo una gran parte de la objetividad de lo que se puede conocer. Y en el caso de, si estamos hablando de una parte de la humanidad que es la que posee conocimiento, si nosotros desconocemos lo otro, entonces estamos desconociendo todo un mundo. Nosotros estamos centrados en una cultura occidental y desconocemos toda la cultura islámica, la cultura oriental, las culturas amazónicas que están inmersas dentro de nuestro
propio país las desconocemos. Entonces, realmente sí tiene muchas repercusiones y puede resultar problemático ese desconocimiento. Bueno, cuarto, el proceso de adquisición de conocimiento es más valioso que el llegar a un resultado final. Discute esta afirmación haciendo referencia a dos áreas de conocimiento. Aquí se me olvidó señalar las palabras importantes, pero evidentemente aquí tenemos dos cosas. Una, proceso de adquisición de conocimiento y segundo, resultado final. Entonces, el título nos está planteando una elección de valor. ¿Qué es más valioso, el resultado o el proceso para llegar a dicho resultado? Cuando hablamos de proceso en ciencias tenemos que hablar del método científico, que es el que ha proporcionado el conocimiento y los avances en este área. Entonces, cualquier resultado dentro de las ciencias se convierte en punto de partida para volver a aplicar el método científico y obtener resultados más allá del que ya teníamos. Entonces, realmente desde esta perspectiva el método es fundamental y tiene un valor en sí mismo mucho mayor que el propio resultado, porque el resultado termina siendo algo parcial o termina siendo algo coyuntural o temporal, que está orientado a mayores desarrollos. ¿Listo? Por ese ciclo de retroalimentación, el resultado del conocimiento, del método científico, nos lleva como punto de partida a aplicar de nuevo el método científico para ulteriores conocimientos. Pero en matemáticas los resultados son importantes en sí mismos y hay distintos procesos para llegar a este resultado. Entonces encontramos algoritmos distintos para conseguir un mismo resultado. Métodos diferentes de multiplicación para obtener el mismo resultado, métodos distintos de despeje de incógnitas en ecuaciones para obtener el mismo resultado o para resolver el cubo de Rubik también. Entonces eso nos permite a través de diferentes resultados a partir de diferentes métodos conseguir un mismo resultado. Entonces el proceso termina siendo importante, pero el valor de este proceso no está en sí mismo, como pasaba con el método científico, sino que se lo da el resultado. Si el resultado es correcto, entonces el método resulta valioso. Si no es correcto, no sirve el resultado. Entonces está orientado a los resultados. Un resultado erróneo puede ser incluso fatal en matemáticas cuando éstas se aplican, por ejemplo, a procesos de ingeniería y el resultado puede terminar siendo la caída de un puente vehicular o el colapso de un edificio a un punto de terminar de su construcción. ¿Listo? Entonces, realmente en matemáticas los resultados sí son importantes y prácticamente los resultados son los que determinan el valor del método que se utiliza. Quinto, las preguntas que podemos formular dependen en mayor medida de lo que ya sabemos que de lo que no sabemos. Discuta esta afirmación haciendo referencia a dos áreas de conocimiento. Aquí resalto esta parte de aquí, en mayor medida. Entonces, resulta que es un título muy interesante porque por el término preciso que aparece ahí de mayor medida. Eso hace que no se niegue que las preguntas dependan de lo que no sabemos. Pero la afirmación del título dice que dependen más de lo que sabemos. Es decir, en ningún momento el título está negando que las preguntas que formulemos no dependan de lo que no sabemos. De hecho, están orientadas a eso. Porque si formulamos una pregunta es porque no sabemos. ¿Listo? Entonces, sí es importante esto. Pero dice que depende mucho más de lo que ya sabemos que de lo que no sabemos. Entonces, digo que es un título que resulta interesante. Siempre una pregunta tiene un punto de partida, eso es clarísimo. Y un punto de partida que es conocimiento como tal. Y es eso que ya sabemos, aunque originalmente va orientada a descubrir lo que todavía no sabemos. Jamás podría, si no partimos de algo que ya conocemos, jamás podríamos hacer preguntas sin esa base. Porque eso es lo que ya conocemos. Es decir, de lo que nosotros conocemos planteamos preguntas sobre lo que desconocemos. Y lo que desconocemos precisamente lo desconocemos porque es lo contrario a lo que ya sabemos, a lo que ya conocemos. Entonces, de esa manera, de alguna manera se basa en eso. Pero además, es importante porque cuando nosotros planteamos buenas preguntas o preguntas relevantes, es decir, aquellas preguntas que permiten avanzar en el conocimiento, son aquellas que están basadas en lo que ya sabemos.
Esas preguntas buenas tienen la intención de hacer crecer el conocimiento. Pero si no tenemos una base para construir esas preguntas, realmente no van a ser preguntas relevantes, ¿eh? No van a ser preguntas interesantes, no van a ser buenas preguntas, ¿eh? Entonces, es por eso tan importante tener conciencia de qué es lo que conocemos para hacer buenas preguntas. De esa manera, lo que conocemos, o sea, el conocimiento que tenemos en este momento funciona como una brújula que nos orienta a través de la pregunta hacia lo que no conocemos. ¿Listo? Bueno, ejemplo que se me ocurría, una monografía. En la experiencia de hacer una monografía, los estudiantes plantean al principio una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación, en principio, va a determinar la orientación de su trabajo, de toda su investigación y demás. Pero conforme los estudiantes van investigando y van teniendo más conocimientos, esa pregunta se va reformulando y cada vez se va convirtiendo en una mejor pregunta. Entonces, no es porque la pregunta esté simplemente con la investigación, no, voy a reformular la pregunta para llegar a esta investigación. No es que la propia investigación me obliga a reformular la pregunta porque me doy cuenta que hay otros aspectos más importantes. Entonces, siempre conforme va creciendo el conocimiento, la pregunta se va haciendo mucho mejor. Es mucho más relevante, como decía antes, mucho más interesante. Pero una pregunta no deja de estar orientada por lo que desconocemos. Y precisamente por eso se hace. Y de ahí puede salir el contraargumento. O sea, ahí está el papel fundamental del conocimiento de lo que no sabemos. O sea, lo que no sabemos hace que nuestra pregunta se oriente hacia ello. Entonces, puede dar una base para hacer el contraargumento. Es decir, que hay un peso muy importante en lo que no sabemos a la hora de formular una pregunta. El conocimiento fiable, este es el último título. El conocimiento fiable puede estar desprovisto de certeza. Explore esta afirmación haciendo referencia a dos áreas del conocimiento. Aquí tenemos dos términos, fiable y certeza. Indudablemente la fiabilidad de un conocimiento va ligado al grado de confianza que tenemos en la certeza del mismo. ¿Listo? Esos van unidos. Eso hace que los dos términos del título en sí ya estén ligados, con lo cual nos lleva a negar la posibilidad de esta frase. Porque nos dice que un conocimiento fiable puede estar desprovisto de certeza. En un principio podemos negarlo. Pero a partir de la consideración de conocimiento como la relación entre objeto de conocimiento y sujeto de conocimiento, el término fiable se refiere al sujeto de conocimiento, sobre todo. Es decir, un conocimiento es fiable porque el sujeto de conocimiento lo considera así. Es un término subjetivo. O sea, yo considero que algo es fiable. ¿Listo? Y yo le doy ese valor como sujeto de conocimiento. Mientras que el término certeza se refiere más al objeto de conocimiento, porque entendemos certeza como aproximación a la verdad. Y la verdad es la correspondencia entre lo que se afirma, entre el conocimiento, con la realidad objetiva en sí. Entonces, en la medida en que yo afirmo algo, mi afirmación tiene una correspondencia con la realidad, digo que esa afirmación es verdadera. Y si es verdadera, entonces tiene certeza. Término certeza y verdad no es que sean sinónimos, son ni siquiera equivalentes, pero vemos que certeza es una aproximación a la verdad. Entonces, de esa manera podemos decir que realmente la certeza tiene mucho más que ver con el objeto de conocimiento como tal que con el sujeto de conocimiento. Entonces realmente, aunque hay una cierta dependencia, que como veíamos en este primer párrafo, realmente hay también independencia entre los dos, porque se refieren a cosas distintas. Entonces, para el desarrollo de un ensayo en este título es importante explorar qué condiciones hacen que un conocimiento fiable, hacen de un conocimiento fiable. ¿Qué hace que un conocimiento sea fiable? ¿Porque el sujeto de conocimiento considera fiable un conocimiento? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Y de esa exploración toca identificar aquellas condiciones que son independientes en relación a la certeza. Es decir, yo voy a explorar qué es lo que hace fiable un conocimiento. Y voy a hacer una lista de todos esos elementos. Y de esos elementos voy a decir, pues estos elementos resulta que son independientes de que sea cierto o no sea cierto el conocimiento. No tiene nada que ver. Ejemplo que les planteo aquí. Creo que está por acá. Un conocimiento puede ser fiable por la confianza que tenemos en la persona que lo brinda. Es decir,
Yo me fío de un conocimiento porque tengo confianza en la persona que lo está emitiendo. Pero eso es totalmente independiente de que ese conocimiento sea cierto o no. Entonces, realmente hay elementos que hacen que el conocimiento no tenga por qué ser fiable. ¿Listo? Bueno, eso era todo.